adelantábamos antes de irnos a la pausa, hoy se vencen los 60 días que inicialmente se dieron de estado de emergencia. Y queremos analizar un poco cómo sienten los alcaldes de Lima esta situación. Para eso hemos invitado a Francis Salis, un alcalde de Magdalena, además, cuyas cifras en sus distritos, hay que decirlo, son bastante positivas respecto a enfrentar a la inseguridad ciudadana. Alcalde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. A ver, se habla de un éxito, pero que lamentablemente no se condice con las cifras. Yo las mostraba en el bloque anterior. Por lo menos los últimos 3 meses que están cerrados, agosto, septiembre y octubre, ha sido de un incremento constante de la criminalidad. 562 homicidios, denuncias por extorsión, perdón, en agosto. En septiembre fueron 649. En octubre 746 y por lo que indican las cifras, ya para noviembre serán aún mayor. Y esto lo conversábamos antes de la pausa. Así es. Noviembre ha tenido un paréntesis de seguridad que ha significado la semana de APEC. Aún así las cifras no van en remisión. A ver, claramente, lo dijimos desde el día 1, los estados de emergencia no funcionan. Menos aún si se hacen sin estrategia, sin labor de inteligencia, simplemente como algo aislado y reactivo. Entonces hay mucho homicidio en este lugar, ahí pongo un estado de emergencia. ¿Por qué no funcionan? Porque como todo el mundo repite y todo el mundo sabe, generan el efecto globo. Machucas el globo inflado por acá y se hincha por allá. El ministro Santibáñez es ministro del Interior de esos distritos en estado de emergencia, o ministro del Interior del Perú, por favor. La presidenta Boluarte es presidenta del Perú o presidenta de un pequeño sector en estado de emergencia. Las cifras a nivel nacional se han disparado. Se han disparado. Y incluso en los sitios en estado de emergencia, lo que has bajado es simplemente los delitos de hurto, robo, porque por supuesto, si tienes mucho más presencia policial, van a bajar los delitos de ese tipo. Hurto, robo, porque delincuentes, al ver más presencia policial, migran al distrito vecino. No desaparece, se va a otro lado. Se va a otro lado momentáneamente. Por eso han tenido que declarar en emergencia distritos que antes ya habían sido declarados. Y por eso los propios alcaldes de la zona han pedido que continúe el estado de emergencia, porque saben que si mañana termina, nuevamente se disparan los robos y hurtos en sus distritos. Es más, las propias declaraciones de los mismos alcaldes del sector a favor del estado de emergencia demuestran que no funciona, porque piden que no se vayan. Entonces, ¿podemos mantener en emergencia eternamente estos sitios? No. Y aparte, repito, ¿cuál es el costo de declarar en emergencia a un sector? Desvestir a un santo para vestir el otro. Acá abajo la incidencia en tales delitos, mientras acá sube, porque quité policías de acá para ponerlos acá. Entonces esto ya es insostenible. Pero repito, no solamente no ha bajado la incidencia delictiva en el Perú ni en Lima, sino que en esos mismos distritos los delitos que básicamente han bajado son hurto y robo, pero ni siquiera en todos los delitos, porque lamentablemente es una información la que nos dan en entrevistas, pero otra, la información que tiene la propia policía, como tú acabas de decir, que han publicado. Tenemos récord de homicidios en 2024. Así es. Récord. Y tenemos récord en octubre de este año respecto a denuncias por extorsión. O sea, estamos batiendo en estado de emergencia 2 récords terribles. A ver, lamento y me preocupa mucho que la estrategia sea mentirle a la comunidad. Porque la policía está rompiéndose el lomo en su labor. O sea, realmente la policía está rompiendo ese lomo, pero no tiene apoyo. Entonces, si en vez de decir, nos falta esto, hay que invertir en esto, cumplamos con el plan Mariano Santos y en esto y en esto. No, simplemente es decirnos, estado de emergencia y todo va bien. No es cierto, todo va mal. Lo voy a explicar. Los índices de peligrosidad en el mundo se miden de una manera, de una. ¿Cuántos asesinatos hay por cada 100.000 habitantes? Este año 2024 estamos creciendo en casi 30% respecto al año pasado. Entonces, quien diga que la seguridad ciudadana está bien en el Perú,
a pesar que estamos creciendo en asesinatos casi 30% en un año, es alguien que simplemente o desconoce la realidad o está mintiendo. Algo más. ¿Eso nos pone a altura México, Ecuador, por ahí? Te voy a explicar. El año pasado en el Perú hubieron 8.8 asesinados por cada 100.000 habitantes. En México 23.9. Pero si a 8.8 del año pasado le aumentamos 30% y el siguiente año seguimos creciendo 30% y seguimos simplemente a ese ritmo, que lamentablemente el ritmo de crecimiento normalmente no es homogéneo, sino cada vez mayor. Digamos que fuera homogéneo. En 3 años y medio pasamos a México. Es una simple regla. De 8.8, si cada año creces en 30%, en 3 años y medio en Perú habrá más asesinatos que en México. Porque cuando vemos las cifras de México de los últimos años, claramente, Juan Carlos, México, Colombia, esos dos países que nos parecían peligrosísimos, tienen una tasa de homicidio que sube y baja medio constante en los años. ¿Quién se disparó? Ecuador, 44.5 homicidios por año. Es decir, un país donde se asesinaba menos que en el Perú, mucho menos, se disparó. Y en pocos años se convirtió en el país más peligroso de la región, pasando a México y a Colombia, y el Perú comenzó a correr detrás de Ecuador. Y Ecuador es un país que tiene directamente incidencia en la criminalidad peruana también. Totalmente de acuerdo, pero la muy mala noticia es que allá sí hay en ese momento un presidente, no como acá. El presidente Noboa está trabajando duramente en la inseguridad ciudadana y está invirtiendo muchos recursos en su policía, lo que no está pasando acá. Repito, acá la policía se está rompiendo el lomo sin ningún tipo de apoyo del gobierno central. Y los resultados no son los que podríamos tener con esta policía altamente calificada si obviamente hubiera el apoyo logístico en inteligencia y todo lo demás que se requiere. Tal vez es hora de dejar de hablar pues de los estados de emergencia y hablar en serio de las estrategias, ¿no? Porque un estado de emergencia no va a funcionar nunca, como tú bien lo has dicho, si es que no hay una estrategia. El estado de emergencia es una parte pequeña de toda una estrategia. Por ejemplo, ¿cuál debería ser la estrategia? Por ejemplo, a ver, hablando solamente ahora del estado de emergencia, antes de ir a lo más grande, Juan Carlos. Cuando tú declaras en emergencia, ¿qué haces? Por ejemplo, se suspenden algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio. Es decir, ya la policía puede romper tu puerta para detenerte sin mandato judicial. Algo que bajo otras circunstancias no podría ser si un juez no lo ha ordenado. Ok, ¿cuántas puertas han roto en el estado de emergencia sin mandato judicial en estos 2 meses? Ahora no se trata de romperle la puerta a cualquiera, ¿no? Tú tienes que saber a quién le vas a ir a romper la puerta. Por eso tiene que haber una labor de inteligencia. Por ejemplo, cosas que nos llaman la atención, Juan Carlos. Vemos el video de ese caso lamentable de un muy mal policía y al parecer con desórdenes psiquiátricos que asesina a una chica peruana y la descuartiza. La policía va a buscarlo cuando ella está prófugo y están los videos de cómo la policía está en el sector, incluso en la puerta del hostal donde él está. La policía sabe por dónde está, pero no sabe en dónde está. Y eso te demuestra una policía altamente calificada, pero sin los equipos de geolocalización modernos que debería tener. Sabe por dónde está, pero no dónde está. Por favor, cuando tú mandas tu ubicación por WhatsApp, yo llego al mismo lugar donde tú estás. Es decir, la policía... El taxi llega, pero el policía no. Sorprendente. Por ejemplo, si tú le dices a la policía o a la fiscalía que sin clave abra y saque la información de un iPhone 16, se le hace casi imposible. Pero cuando te roban el iPhone 16, los maleantes en media hora lo han abierto. Porque ellos sí tienen la tecnología, claro, programas piratas, que la policía no puede tener piratas y que si pagara cuestan fortunas. Entonces, acá no hay nada que inventar. El Perú ya lo hizo. Destruimos el terrorismo con una excelente policía, invirtiendo, por ejemplo, en inteligencia. Todo lo que es crimen organizado, entiéndase extorsión, solamente se puede destruir con inteligencia. Pero para eso debemos invertir, ¿no es cierto?, en los equipos y los programas necesarios. Algo más.
sí hay algunas normas que he visto últimamente que se están proponiendo inteligentes. Por ejemplo, ¿por qué la unidad de inteligencia financiera no congela las cuentas? La congresista Tudela ya lo ha propuesto como una iniciativa, que es algo que conversamos meses atrás. Porque la unidad de inteligencia financiera sí puede congelar las cuentas cuando hay lavado de activos o cuando hay financiamiento de terrorismo, pero no puede congelar cuando sospecha extorsión. ¿Te das cuenta? Entonces no puede ser posible que los extorsionadores te digan depositen esa cuenta y esa cuenta nadie la pueda tocar hasta que haya un mandato judicial meses después, cuando el dinero ya fue transferido. Ni bloquear las líneas, que también era otra de las iniciativas. Algo que también conversé en su momento con la parlamentaria era justamente eso. El teléfono del cual te mandan el mensaje extorsivo debe ser pues bloqueado en el momento. Vas a la denuncia y la cuenta bancaria también en el momento. Repito, la unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros tiene una facultad por ley, congelamiento administrativo sin mandato judicial, con la condición de que se le pida al juez dentro de las 24 horas. Crear el mecanismo. Tú vas a la comisaría, denuncias que te han pedido que se deposite en tal cuenta y que esa cuenta sea congelada el mismo día en menos de 24 horas, porque se puede hacer, claro, pero no se hace. Correcto. Por vacíos legales o por falta de tecnología, debemos terminar. O sea, a ver, los operativos de calle, amanecer seguro y todo eso, Juan Carlos, sirve mucho para el crimen de calle. Raqueteros, ¿no es cierto? O sea, asaltos de calle. Etcétera. Así es, ¿no? Pero no sirve para el crimen organizado. Crimen organizado sirve la inteligencia. Sin inteligencia no vamos a poder destrozar a estos maleantes que nos están matando. La última, porque el tiempo nos gana, Francis. El ministro dijo que si finalmente los resultados no eran positivos, él lo iba a tomar como un fracaso al término de estos 60 días y él se iba a ir. Más allá de los dichos, las cifras hablan por sí solas. En tu opinión, ¿debería cumplir esa promesa? Yo creo que debe cumplir con su palabra y explico por qué. He visto a un ministro muy trabajador, esforzado, pero la estrategia no lo acompañó y los resultados claramente tampoco lo han hecho. Las cifras se deben leer a nivel nacional. Aumentaron las extorsiones y lo peor aún, los asesinatos. Conclusión, más allá de que me caiga muy bien Juan José Santibáñez, soy más amigo del Perú y de la vida de los peruanos que de Juan José Santibáñez y de cualquier otro ser humano. Él lo prometió y él, en un acto de caballerosidad, debería cumplir y no estar esforzándose e intentando decirnos que eso ha funcionado. No ha funcionado y las cifras del Estado peruano así lo dicen. Correcto, más claro el agua. Muchas gracias, Francis. Gracias, Juan Carlos, gracias. El alcalde de Magdalena, Francis Allison, ha estado con nosotros. Ahora les contamos